Hoy compartimos la palabra del Señor. Pueden sentarse los que están de pie. Le hemos titulado La palabra de vida. ¿Cómo se llama? La palabra de vida. Y cuando hablamos de la palabra de vida, estamos hablando de Jesucristo, que es la palabra de vida. Y hablamos también de las Sagradas Escrituras de la Biblia como la palabra de vida. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo, esa palabra, logos, hace referencia al mismo Cristo que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio la palabra, en el principio la palabra, en el principio el verbo, en el principio Jesucristo. Amén. Jesús es la palabra de vida. Jesús es la palabra de vida. Y dice que en el principio la palabra ya existía Jesús en el principio. La palabra estaba con Dios. ¿Estaba con quién? Con Dios. Jesucristo siempre estuvo con Dios. Luego dice, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía desde el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, por medio de Él, por medio de la palabra. Y luego dice, y nada fue creado sin Él. Quien tiene vida es Jesús, que es la vida misma, y todas las cosas fueron creadas por la vida que es Jesús. Y nada de lo que existe fue creado sin Él. Amén. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Dice en el versículo 4, y esta palabra vida aparece 36 veces en el Evangelio según San Juan, que hace referencia a la vitalidad y al vigor de la creación que está sujeta a Cristo, quien es la vida. Amén. Toda la creación fue creada por la palabra. Todo lo que vemos fue creado por la palabra, y lo que no vemos también fue creada por la palabra de vida que es Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos habla que Jesucristo es el agente activo de la divinidad en toda la creación. En el principio creó Dios. Ahí estaba el Padre, Hijo y el Espíritu Santo en la creación de todas las cosas. Y en Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay ¿dónde? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay en el cielo, dice la Biblia. Visible e invisible, lo que vemos y lo que no vemos, sean tronos, sean dominios, sean ángeles, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de la palabra, por medio de la palabra viva o de vida, por medio de Él y para Él. Diga conmigo, Jesucristo es la palabra de vida. Jesús es la palabra de vida que nos enseña Colosenses 1:16, que todo fue creado por Él. Y frente a la vida está la muerte, pero la vida triunfa sobre la muerte. Amén. Diga conmigo, la vida triunfa sobre la muerte. El fin de la muerte es la vida que es Jesucristo. Amén. Parece como raro que está hablando el pastor allí. Recuerde que Jesús dijo, yo soy la resurrección y soy la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, seguirá viviendo.
Recibe esa palabra allí, amén. Es decir, que el que tiene a Cristo tiene la vida nueva, la vida abundante, la vida eterna. Y aunque algún día esté en un ataúd, esté en un cementerio, su cuerpo, que está allí muerto, su espíritu, su alma, su ser interior siguen viviendo en la presencia del Señor. Amén. Y la vida siempre triunfará, que Jesucristo, cuando hablo de la vida, estoy hablando de Jesús, triunfará sobre la muerte. Escuche bien esto. Jesús frente a la tumba de Lázaro. Jesús frente a la tumba de Lázaro. ¿Cuántos días tenía de muerto Lázaro? 4 días. Y Jesús está frente a la tumba. Y Marta se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ya hiede porque es de 4 días. ¿Qué vas a hacer? Y entonces Jesús le dice ahí a Marta, en Juan capítulo 11, versículo 40, le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cuántos creen esta mañana? Si creemos en el poder de Dios, si creemos en la vida que es Jesucristo, veremos la manifestación de Dios en nuestras vidas. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ahí estaba la vida. Recuerde que Jesús es la palabra de vida. Ahí estaba la vida frente a la muerte, frente a Lázaro. Amén. Y entonces Jesús le dice a Lázaro, creo que es el versículo 43, diga el 43, por ahí dice: y habiendo dijo esto, clamó a gran voz: Lázaro. ¿Quién habló aquí? Diga, aquí habló la vida. Diga, habló la vida. La palabra de vida habló. Habló Jesús y le dijo a Lázaro: Lázaro, sal o ven fuera. Y la vida prevaleció sobre la muerte. Y el que estaba muerto, dice la Biblia, que se levantó todavía con las vendas, porque la palabra de vida le dio la orden a la muerte. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús iba camino a un pueblo llamado Naín. Iban muchos discípulos con Jesús, pero también iba una gran multitud con Jesús. Iba Jesús entrando y la multitud con Jesús. Y en la puerta viene también otra multitud, pero con un féretro. Y traían a un niño cargado allí muerto. Y Jesús vio la multitud, y en medio de la multitud vio a la madre, que también era viuda. Había perdido al esposo, ahora también pierde a su único hijo. Y dice la Biblia que Jesús, que es la vida, diga conmigo, Jesús, que es la vida. Y quiero que tengamos esta palabra en la mente, que la palabra de vida es Jesucristo, que Jesús es la vida. Oh, se encontraron allí las dos multitudes, pero en medio de esas multitudes iba la vida. Y cuando Jesús vio a aquella mujer, dice la palabra, que Jesús se conmovió, que Jesús tuvo compasión de ella. La vida tuvo compasión de ella y tocó el féretro. Y cuando tocó el féretro, le dijo al niño: niño, levántate. Y aquel niño se levantó y la gente quedó asombrada. Un profeta se ha levantado en medio nuestro. Más que un profeta, la palabra de vida, la vida estaba en la tierra. La vida le estaba dando vida a aquel niño que había muerto. Y la vida estaba triunfando sobre la muerte. Cuando el hombre reciba a Cristo en su corazón, que es la vida, cuando el hombre reciba a Jesús en su corazón, que es la vida, ha pasado, dice la Biblia, de muerte a vida. El que cree en Cristo, dice la palabra del Señor, pasa de muerte a vida. Estaba muerto espiritualmente, aunque tenía vida física, pero no tenía a Cristo. Pero cuando recibe a Cristo, que es la vida, pasa de muerte a vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Para que el hombre pueda tener vida espiritual, vida con Dios, necesita la vida que es Jesucristo, la vida espiritual que es Jesucristo. A su nombre, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Jesús venció la misma muerte. El fin de la muerte se llama Jesucristo. Otra vez, el fin de la muerte se llama Jesús. Alguien dijo la muerte de la muerte. Pero el fin de la muerte se llama Jesús. Jesús murió, o la vida supuestamente murió, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Ese cuerpo murió porque Él siempre siguió viviendo. Ese cuerpo descansó 3 días en la tumba,
pero se levantó al tercer día. La vida venció la muerte. Escuchen lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15:55. Oh muerte, ¿cómo dice? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está el veneno que produce muerte? Cuando Jesucristo está aquí en la vida, le quita todo el poder, amén, a la muerte. ¿Que lo produce quién? El pecado. Quien produce la muerte es el pecado. Pero Cristo cargó nuestros pecados y venció la muerte. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La Biblia, este libro sagrado, también es vida. Diga conmigo, vida. Esto no es solamente letra, esto es vida para el que la lee, fortaleza para el que la lee. ¿Cuántos creen que así es? Y toda creación viene por una semilla. Todo lo que vemos fue creado o se engendró por la palabra. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Dijo Dios, habló Dios, y por la palabra fue creado todas las cosas. Pero también tú y yo existimos porque un esperma se unió al óvulo, ¿verdad? Y ahí nació un embrioncito y nació Francisco, Pedro, por una semilla. Pero también nuestra vida espiritual, la nueva criatura en Cristo Jesús, nace cuando la semilla, la simiente que es Cristo está en nuestros corazones. ¿Cuántos creen que así es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús nos habló, este libro produce vida espiritual. Este libro produce vida espiritual. Este libro produce crecimiento espiritual. ¿Cuántos lo creen que así es? Cuando la leemos, escucha bien esto, no es letra, es vida para nosotros, es ánimo para nosotros, es nutrientes para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y sigue diciendo más. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Como la palabra de Dios es viva, como la palabra de Dios tiene vida en sí misma, produce vida a aquel que la recibe. Por eso tú y yo debemos esparcir la semilla, la simiente. ¿La qué? La semilla, la simiente de Dios. Para que haya hijos espirituales, para que haya personas transformadas. Necesitamos predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesús está allí explicando la parábola del sembrador, donde el sembrador salió a sembrar por todo el mundo, y alguna semilla cayó entre espinos, otra en el camino, otra entre la roca, pero otra cayó en buena tierra. Dice la palabra, Lucas 8:11. Y esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? Que usted la siembra pequeñita. Amén. Usted la siembra allí pequeñita en la tierra, pero de ahí crece ¿qué? Un gran árbol. Usted piensa de pronto que una palabra es algo que no tiene poder. Tiene un poder tan grande que tiene el poder para transformar y cambiar y para hacer cosas nuevas. Y va creciendo esa palabra. Oh, y va transformando nuestras vidas la palabra del Señor que está dentro de nosotros. Escuchen bien esto. Y los del camino son los que oyen la palabra del Señor, pero la reciben. Bueno, no voy a hablar de eso. Los de las piedras. Y luego habla también de los espinos. Pero en el versículo 15 dice que la semilla también cayó en buena tierra. ¿Aló? Dice que la semilla fue esparcida en el mundo. La palabra fue predicada en el mundo. Pero 3 terrenos malos y un terreno bueno.
¿Aló? Corazones sensibles. Unos que después busco a Dios. Otros que recibieron la palabra, pero apenas vino la prueba, ya se desanimaron y dejaron al Señor. Otro era muy superficial y vino el diablo y se llevó la palabra. Pero otros, una buena tierra, recibieron la palabra, escucharon la palabra y dieron fruto y perseveraron en el Señor. Dice la palabra del Señor: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra de Dios y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En leí Mateo 23, 24, ¿verdad? Si me equivoqué. Vamos a leer Lucas, esa 8:15 dice: y cayó en buena tierra, y estos son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora miren que en Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende la palabra. Y este da fruto. ¿Qué significa fruto? Cambio, resultado, transformación, hombre nuevo, una vida nueva. Amén. Frutos a 100, a 60 y a 30 por uno. Gracias a Dios que la palabra de Dios ha caído en buena tierra. Gracias a Dios que aquí hay buena tierra. Gracias a Dios que aquí hay un terreno abonado donde la palabra de Dios ha caído y da fruto y perseveran dando fruto para el reino de los cielos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Cuando se escucha la palabra del Señor, cuando se escucha el mensaje de salvación, tú y yo que recibimos el mensaje y lo aceptamos, esa palabra, estamos recibiendo al mismo Cristo dentro de nosotros. Y cuando tú recibes la palabra, recibes a Cristo dentro de ti, entonces tú eres sellado como propiedad de Dios. Tú eres sellado como una persona nueva en Cristo Jesús. Dios dice: ahora me perteneces. En Efesios capítulo 1, versículo 13. Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios de la promesa. ¿Fuimos qué? Diga, fuimos sellados. Y que dice: propiedad privada, comprada con precio de sangre. La sangre de Jesús ahora me pertenece. Ahora eres mi hijo. Ahora yo soy tu padre. Amén. Y tenemos el sello que es la garantía de esa propiedad y la garantía de que un día nos iremos con Cristo al reino de los cielos. Aleluya. En 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la palabra de Dios. El apóstol Santiago en 1:18 dice: Él, Cristo, en su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Nos hizo qué? Renacer. Escuchen bien esto: renacemos por la palabra de Dios. Ahora bien, como la palabra de Dios está en nosotros, como la simiente de Dios está en nosotros, ¿qué está en nosotros? Diga, la palabra de vida, que es Cristo. Las escrituras están en nosotros, permanecen en nosotros. No podemos practicar el pecado. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, usted le puede colocar allí la simiente, la semilla de Dios, la palabra de Dios. ¿Está dónde? Está en Él, permanece en Él. Y como la simiente, como la palabra de Dios, como Cristo está en nosotros, como el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no puede pecar. ¿No qué? No puede pecar porque es nacido de Dios, porque ahora tiene la naturaleza divina. Ahora tiene la naturaleza divina. No practica el pecado. Escucha bien esto. No está diciendo que vas a ser perfecto. Lo que está diciendo es que no está habituado al pecado. No está en la práctica del pecado. No permanece en el robo. No permanece en la mentira. No permanece en el resentimiento. Y si por alguna causa le falla a Dios, porque es susceptible por la humanidad nuestra, dice la palabra del Señor que la simiente que está en nosotros
El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y la palabra que está en nosotros nos van a redarguir, nos van a incomodar para que confesemos el pecado. Y entonces allá en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, amén, ¿sí qué? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahí mismo, en 1 de Juan 2:1 dice que tenemos un abogado para que tú tengas confianza, que ahora somos nacidos de Dios, que ahora somos nuevas criaturas, que ahora no estamos en la práctica del pecado, que ahora somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no, ¿qué? O no estén en la práctica del pecado. Pero si alguno ha cometido pecado, levante la mano los que han cometido pecado. Gloria a Dios, todavía estoy hablando con seres humanos, gloria al Señor. ¿Por qué? Si usted no levanta la mano, usted es un mentiroso. Si alguno ha cometido pecado, pastor, ¿y por qué es un mentiroso? Porque así lo dice la Biblia. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Ahí mismo, pero antes, mire aquí. Un abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. Hay un abogado en el cielo, que es Jesucristo, que está a favor tuyo, que está intercediendo por ti. Amén. Y que le dice: Padre, mira, él se arrepintió, perdónale. Aleluya. Y que está allí mostrando lo que él hizo por ti y por mí. Dice la Biblia allí mismo, 1 de Juan 1:8, por favor, dice. 1 de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. Nos estamos creyendo una tremenda mentira. No, yo pecador, ya. Sí, tú debes estar con ese cuento. Vemos que es que confesarlo y apartarnos del pecado, y entonces la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado, y tenemos un abogado delante del Padre, porque ahora la simiente de Dios, ahora caminas en una conciencia renovada por el Espíritu Santo de Dios. A su nombre, ¿cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Por la palabra de Dios crecemos y nos fortalecemos espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Yo quisiera crecer. Bueno, lea la Biblia. Aliméntese de la palabra del Señor. Estudie la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. Practiquemos la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Y así vamos a crecer espiritualmente. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4:4. Respondió Jesús, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿De la qué? De la boca de Dios. Aquí está la revelación de Dios. Aquí está la palabra viva que produce vida en nosotros. Jeremías 15:16 dice: y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Saboreé la palabra tuya. Oh, qué delicia cuando hay una buena comida, ¿verdad? Ay, qué comida sabrosa. También así debemos deleitarnos en la palabra del Señor. Esta es una comida elegante, una comida nutritiva. Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos para estar nutridos, fortalecidos. Todos los nutrientes, médico, ayúdeme ahí, todas las vitaminas, proteínas, aminoácidos, todo eso usted ahí está. Aquí está, revuelto aquí, usted lo comita. Fuerte en el Señor, amén. Que van a venir las tempestades y usted está firme en el Señor porque está bien alimentado. Van a venir vientos de doctrina y usted estará firme allí porque está alimentado por la palabra de Dios. Vendrá la tentación y usted estará fortalecido. ¿Está qué? Musculoso. Yo conozco por ahí un joven que está comiendo 4 y 5 huevos porque ahora quiere sacar músculo. Bueno, hay unos más. Aleluya. Aquí está todo eso, lo que usted necesita. Toda la proteína que usted necesita está en este libro sagrado. Y a su nombre. Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo la comí. Primera de Pedro 2:2 dice: Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, para crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente debo alimentarme con la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué dicen los médicos, los especialistas? Los que saben que la mejor leche para el recién nacido no son esos productos, por muy finos que sean,
Pero la mejor leche para el recién nacido, ¿cuál es? La leche materna, que ahí se encuentra de todo. Ahí está todo lo que el niño recién, y denle toda la que puede, y denle algo, porque está bien nutrido, bien alimentado, y nada va a reemplazar, escuche bien esto, a la leche materna. Ayudarán otras cosas, pero es necesario la leche materna. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? Usted puede recibir muchas cosas buenas, pero nada reemplazará la palabra de Dios. No es que yo escuche, usted puede escuchar todo lo que quiera, pero siempre tiene que alimentarse de este libro sagrado, de la palabra del Señor. ¿Para qué? Crecer espiritualmente. Ahora, ustedes saben que hay algunos que no son honestos y a la leche le echan más agua para hacerla ¿qué? Rendir. Parece leche pura, pero no es pura, tiene agua. O le echan maicena y ustedes toman, ay, leche, no, se tiene agüita y no le va a nutrir tanto. Amén, porque no está donde salió originalmente y la están afectando. Tú y yo necesitamos alimentarnos de la sana doctrina de la palabra de Dios y no comer cuentos, sino ser edificados por este libro sagrado. Dígale a su hermano, todos los días debemos alimentarnos por la palabra de Dios. Todos los días debemos estudiar la palabra del Señor para crecer espiritualmente. En 1 Timoteo 4:6 dice, y esto enseña a los hermanos. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido, amén, de la palabra de fe, que es este libro maravilloso, este libro sagrado. Pero también la palabra de Dios, tú podrás estar fortalecido, podrás cobrar fuerzas nuevas, podrás aferrarte a las promesas de Dios en medio de los embates de la vida. Dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu qué. Abatida estoy hasta el polvo, estoy caído, Señor. Pero dame fuerza, Señor, por tu palabra. La NTV dice así, estoy tirado en el suelo, revíveme con tu palabra, Señor. Dame fuerzas. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted se anima, usted recibe ánimo, usted recibe fuerzas nuevas, usted recibe aliento. Amén. Cuando usted se aferra a las palabras, a las promesas de Dios, se va el estrés. Ay, estoy estresado. Póngase a orar y a leer la Biblia, se va todo estrés. Y no confiese palabras negativas. Me siento como con la depre hoy. No sé. Hoy siento que va a ser un día pesado. No declare eso. Hoy va a ser un día bendecido. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Y usted se lee la palabra de Dios en voz alta. Y usted ora delante de la presencia del Señor. Y se va toda depre. O todo es 4 o es 5, como se llame. Se va todo eso en el nombre del Señor. Y usted recibe fuerzas nuevas. Se va el desánimo. Habla su nombre. Usted se levanta entonces con una mente creativa. Usted se levanta viendo las cosas diferentes. Porque está recibiendo el pensamiento de Dios. La palabra de Dios. Y va a comenzar a pensar como Dios piensa. Como Dios piensa de usted. Lo que Dios tiene para ti está en este libro sagrado. Aquí está la revelación de Dios. Hoy en día se habla mucho de la revelación. Tengo una revelación. Pueden haber todas las revelaciones que quieran, pero toda revelación debe estar aquí sujeta a este libro. Si las revelaciones que aparecen por allí, que no son revelaciones, porque la única revelación es este libro, pastor, y entonces lo que tenemos es iluminación o mayor comprensión de la Sagrada Escritura. Este es el rema de Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros recibamos cada día. Amén, porque la palabra revelación significa rodar el velo. Y todo el velo fue rodado y fue mostrado aquí en este libro. Ahora el Espíritu Santo de Dios nos enseña, nos ilumina para comprender este libro sagrado y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, para que caminemos en victoria en esta tierra y en una comunión con el Dios del cielo. En este libro se encuentra. Dele un aplauso a Cristo.
Aleluya. Este mes de octubre se celebra el mes de la Biblia y el 31 de octubre es un día especial. ¿Por qué cree usted que es el día especial? Voy a conocer los espirituales. El 31 de octubre se celebra el Día Mundial de la Biblia. Amén. 31 de octubre. ¿Sabe qué ocurrió el 31 de octubre? El 31 de octubre de 1517, un monje que se convierte realmente a Jesucristo, llamado Martín Lutero, escribió allá en la puerta del templo de Gutenberg, escribió allí las 95 tesis, los 95 tesis de Martín Lutero. Y por eso celebramos el 31, las sociedades bíblicas, que es la mayor impresora, la mayor publicación que hay a nivel mundial de compartir, de dar a conocer las Sagradas Escrituras de las Biblias impresas y también a través ahora de esta forma electrónica. Se celebra este día y vamos a orar al Señor para que este día también podamos hacer una actividad especial en el mundo entero. Todas las iglesias puedan hacer una honra al Señor por este libro sagrado que Dios nos ha dejado, que es de bendición para nosotros. Este libro es tan valioso y uno ve la mano de Dios en este libro. Mire, fue escrita en 1600 años. ¿Cuántos años? Y cómo toda la Biblia concuerda, porque el autor es uno solo, Dios, el Espíritu Santo de Dios. Aunque el Espíritu Santo de Dios utilizó a 40 hombres, este libro fue escrito aproximadamente por 40 hombres, reyes, pescadores, diferentes estratos, diferentes condiciones sociales, económicas, pero con un solo pensamiento, el pensamiento de Dios. Y dice la Sagrada Escritura que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Escuchen bien esto. Esta palabra inspirado por Dios significa que Dios tomó la mente de los autores bíblicos para dejar plasmada la revelación de Dios para el hombre. Esta es la palabra de vida. Jesucristo es la palabra viva y esta es la palabra escrita para nosotros. Tú y yo necesitamos ser alimentados por la palabra de vida, por la palabra escrita. Colóquese en pie en esta mañana. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Dios. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Gracias. Vamos a darle gracias a Dios por un minuto por su palabra, por la palabra viva, que es Jesucristo, por la palabra escrita, que es la Biblia que Dios nos ha regalado, nos ha entregado para caminar en victoria, ser edificados, para ser nutridos, para ser consolidados, consolados, para ser cada día más y mejores personas, mejores creyentes, mejores discípulos de Cristo cada día. Dele gracias al Señor, dile: Señor, gracias por tu palabra, gracias porque la podemos leer todos los días. Dígale gracias a Dios porque podemos edificar nuestro espíritu y ser fortalecidos cada día por tu palabra, Señor, que nos bendice. Esta palabra de vida, en el nombre de Jesús. Jesucristo es la palabra de vida. Si tenemos a Jesús en el corazón, tenemos la vida. En esta mañana yo te voy a invitar para que hagas conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús,